decir, donde nadie lo esperaba, donde los clásicos no lo esperaban, se produce aquella revolución. El país más atrasado de Europa entonces, en fin. Ahí se quiebra parte de la FOL, con una parte de los trabajadores marxistas, forma una central sindical que duró muy poco tiempo, pero que tuvo un papel importante, llamó la USU, Unión Sindical del Uruguay, donde convivían anarcosindicalistas y marxistas. Todos ellos con matices y con distintos grados, sobre todo respecto de la concepción que se tenía de la dictadura del proletariado, pero con distintos grados apoyaban lo que pasaba en la Unión Soviética contra los trabajadores que quedaron en la FORU, que sostenían que, bueno, es una revolución autoritaria, que no sé qué, que había que ver, en fin. Y ahí dentro de la FORU, esto también lo vamos a ver cuando veamos las revoluciones, pero había de todo, había esta gente que apoyaba a los rusos blancos contra Lenin y los bolcheviques, y había también individuos declaradamente anarquistas que sostenían la idea que había que derrocar a Lenin. Que derrocar a Lenin. Sí, que había que trabajar para derrocar a Lenin. Eso, cuando veamos las revoluciones, lo vamos a ver también en detalle para ver el tenor de los debates que se producían en la época. Entonces, la USU, como nueva central sindical, y entonces ahora tenemos a que la clase obrera, en esa etapa, se encuentra nucleada, la clase obrera organizada en tres centrales sindicales, ¿no? La FOL, la USU y la UGTS, ¿no? Y en esa cristiano siguió existiendo, pero siguió siendo siempre la Unión Democrática Cristiana, siguió siendo los 8 esos sindicatos, y después en la época los gremios autónomos, mucho más adelante, consigue algún otro grado de desarrollo, pero siguen ahí. Después lo vamos a ver hasta el día de hoy, acá cerquita en Rodó todavía quedan vestigios de lo que fuera el sindicalismo cristiano, y después vamos a ver incluso qué papel jugaron en el movimiento sindical actual. Este hombre de los textiles, Rafael Pelgarejo, claro, fue durante años también operador de ese movimiento sindical. Pero entonces, Acción Sindical Uruguaya. Claro. De ahí viene Florín. Claro, lo que sucedió a la USU, fíjate vos, Unión Sindical Uruguaya. Luego está en la ASU, Unión Sindical Uruguaya. Héctor Florín viene de ahí. Después vamos a ver incluso qué papel jugaron hasta en la dictadura del siglo XX. Pero bueno, hay muchas cosas que después vamos a ver o que prometemos ver y ojalá el tiempo y la capacidad no los permita. Pero a mí me importa parar en ese momento. Tres centrales sindicales, Revolución de Octubre, conmoción mundial. Aumenta naturalmente la influencia del pensamiento marxista en el mundo, hasta ahora minoritario. Y, como consecuencia lógica, disminuye el peso del anarquismo en el movimiento obrero. Como también era de esperar, los marxistas de la época rompen con la USU. Por eso la USU dura muy poco tiempo. Rompen definitivamente con ese sector del anarquismo que cuestionaba la interior del proletariado, no sé qué, le parecía bien a la Unión Soviética, pero no tanto, ¿no? Y se dispone la formación de otras centrales. Ya bajo el impulso incluso de lo que planteaba la Internacional, la Tercera Internacional, 1919. ¿No? Lenin rompe con la Segunda Internacional, lo vimos fugazmente anterior a partir de lo que los créditos de guerra, el papel de la socialdemocracia alemana, vimos los Rosa Luxemburgo, bueno. Acá hay la primera central sindical que podríamos decir. Gustavo, sí. Disculpame, pero Tranquilo. ¿Sabes qué? A veces damos por obvio cosas que no son tanto. Es decir, la Segunda Internacional, el peso principal lo tenía el Partido Socialdemócrata Alemán, los franceses, los ingleses y norteamericanos. En la medida que se genera una especie de aristocracia obrera en esos partidos, disminuye la fuerza revolucionaria, empiezan a pelear por conquistas, sobre todo parlamentarias, y disminuye la solidaridad con los pueblos en lucha en el tercer mundo, porque ellos ahora están un poco acomodados. Entonces la Segunda Internacional baja, pero el colmo de la Segunda Internacional es que se ve que viene una nueva guerra mundial. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial que se venía, ¿no? Que incluso se le llamó la Guerra Europea. Se venía una guerra mundial. Entonces la Segunda Internacional dijo, no, condenamos esta guerra porque mandan a los obreros de carne de cañón para que las burguesías se enriquezcan por el reparto. Los países que ya tenían colonias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que tenía toda América Latina, querían mantener ese reparto. Y los países que no tenían colonia, sobre todo Austria-Hungría y Alemania,
querían un reparto diferente. Entonces iba a haber una guerra, y la Segunda Internacional dijo, los obreros nos negamos a la guerra. Sin embargo, empieza el debate parlamentario, defensa de la patria, y el Partido Socialista Alemán, El más grande y el más importante, vota los créditos de guerra en defensa de la patria. Ese es el quiebre, Lenin le llama la bancarrota de la Segunda Internacional. Votar Y en ahí- contra de su crédito. Entonces, se va formando, después del triunfo soviético, que no fue solo triunfo de la Unión Soviética, de la Rusia soviética, fue la Hungría de los consejos y la Alemania de Rosa Luxemburgo, que duró poquito, ¿no? Toda una expansión del concepto soviético. Entonces, nace una tercera internacional, Comintern, abreviación en ruso de comunista internacional, ¿no? Comintern, la Comintern, la tercera internacional, diciendo que la segunda había claudicado. Eso es 1919. Disculpame, No, Gustavo. por favor. No. Lenin decía que la Segunda Internacional era el partido mundial de la clase obrera y la creación más importante de la clase obrera hasta la época. Y no duda un segundo, Paula, cuando claudican frente a los créditos de guerra. Es decir, la valentía y la audacia práctica y teórica de Lenin para comprender la gravedad que para el movimiento sindical y para el movimiento obrero a escala mundial tenía ese episodio de claudicación en donde efectivamente la burguesía una vez más ponía a los trabajadores de carne de cañón para salvaguardar sus intereses. Bueno, ahí se asesina a Rosa Luxemburgo y Karl Lehrerich y los terminan tirando al río. Y, bueno, es un movimiento que aborta el proceso revolucionario en Alemania. Digamos, Lenin tenía cifradas expectativas en la revolución alemana. Incluso buena parte de la suerte que le tocara a la Rusia de entonces dependía en gran medida del triunfo de la revolución alemana, que se vio abortado por estos episodios que relatamos, ¿no? Tiempo después incluso Lenin tiene que recular con la nueva política económica, y recular en el buen sentido, tiene que readaptar la economía a las circunstancias que se le presentaban. ¿Fue antes de la Primera Guerra? Entre otras cosas. ¿Fue antes de la Primera Guerra? No, esto que estamos contando, el proceso de Andep es de 1923. ¿Ah? Antes de la Primera Guerra. Liquida la Liga Espartaquista, que Sí. había fundado Rosa Rosa Luxemburgo. Luxemburgo. Entonces, son episodios muy importantes. Muy importante, sobre todo porque... ¿Y Trotsky cómo encaja ahí? ¿Trotsky cómo encaja? Bueno, Porque tenía un... Trotsky por entonces era... se había pasado la paz de Brest, ¿no? Y era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Eso era lo que era Trotsky por entonces. En la revolución de octubre soviética participaron Stalin y Trotsky. No, Lenin tenía un políbulo, un comité central, claro, fue jefe de ejército rojo y luego ministro de Relaciones Exteriores a la hora de firmar la paz de Brest, la firma En los Trotsky. momentos finales de Lenin, también ahí se discute mucho. Acerca de lo que se llama el testamento de Lenin, que es la carta que le dicta a su mujer. En realidad ahí habla muy mal de ambos, ¿no? La circunstancia Lenin es maltratada por Stalin, que se molesta mucho a Lenin, que se ocultó mucho tiempo hasta que no muere los nietos. Ahí incluso hay quien discute la veracidad de eso hoy. Creo que que efectivamente es un documento, ¿no? Y que Lenin, ya convaleciendo, le dicta a su compañera, lo que se conoce como su testamento, que va para el Congreso, en donde dice cosas muy feas de Stalin y a Trotsky no le confía nada. Dicen que es un Nada, hombre que administra muy bien y que es vanidoso. Pero que no es bolchevique. Perdón, se están dando por supuestas cosas que no todos sabemos Marco, acá. vamos, tenés razón. No, tenés razón. Decí, ¿qué decías? No, porque acá están hablando de sucesos y alianzas y intereses de los cuales yo no los puedo engarzar entre sí. Es verdad. A partir de la pregunta del compañero que preguntó qué papel jugaba Trotsky por entonces, nosotros nos fuimos enganchando en algo que ni siquiera tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, Ya lo vamos a tratar. que ya lo vamos a tratar. Pero se preguntaba acerca de qué papel estaba jugando Trotsky en ese entonces. Yo decía que era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno revolucionario de la Unión Soviética, que después terminó firmando la paz de Brest, y que, como yo señalaba, antes había sido jefe del Ejército Rojo, ¿no? Y luego, esta anécdota del testamento de Lenin, que es lo que Lenin ya en convaleciente le dicta a su compañera, que durante mucho tiempo eso fue un documento que se cuestionaba hasta su veracidad. Hoy todo el mundo parece coincidir que efectivamente es un documento en donde Lenin no habla nada bien ni de Stalin ni de Trotsky. Además, habla peor de Stalin que de Trotsky, para ser riguroso. Lo que dice ahí es que habla peor de Stalin que de Trotsky. Eso también es discutible porque en realidad a quien Lenin le tenía mucha confianza terminó siendo
tipo bastante cuestionable por la historia, que era Bujarín. Le decían el nene mimado del Comité Central, tenía 20 y pocos años. Y Lenin tenía mucha confianza en ese muchacho que después terminó siendo una cosa impresentable. Pero eso ya estamos en el plano de la anécdota, incluso la subjetividad o incluso